que básicamente son unos chicos de la escuela, ¿no? Fíjense en esto. Fíjense que dice cómo calcular la gravedad del planeta Tierra. La gravedad. Bueno, vamos a ver qué hacen estos chicos, donde necesitan un flexómetro, es un metro que se flexa, una cinta métrica, una masa, una pelota usan, una calculadora. Básicamente lo que hacen estos chicos es, bueno, desde una distancia que ellos miden, saben de qué distancia van a arrojar esa pelota, la dejan caer en una caída libre y cronometran, se fijan cuánto tiempo demora en caer esa pelota desde que la sueltan hasta el piso. Sacan que la altura es 5 metros, el tiempo es 1,01 segundos y utilizan esta fórmula que vendría a ser una ecuación horaria dentro de lo que es la cinemática. Esta fórmula ya la utilizamos reducida o deducida, ¿no? Para hacer un cálculo. Esto viene de un desarrollo más complejo, digamos. Pero, sin embargo, al punto al que voy es a que se puede medir lo que es la aceleración de la gravedad. Hacen toda esta cuenta, la vamos a adelantar. Entonces ellos, al saber la distancia y el tiempo, pueden aplicar esa fórmula y lo que les da es esto: 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, que es la gravedad de la Tierra. ¿Por qué muestro esto? Muestro este video y hay muchos más donde chicos desde la escuela calculan con datos conocidos y empíricos cuánto da esa gravedad. Cuando se habla de, como decían estos pibes, la gravedad del planeta Tierra, ellos lo que hicieron en realidad fue calcular la aceleración. Cuando nosotros hablamos de esta G minúscula, lo que estamos hablando acá es de aceleración. Y esto se lo llama constante. Y en vez de A le ponen G. Pero el concepto es aceleración, es lo mismo. A ver, esta es una constante media extraña porque es una constante que varía. Obviamente el valor de la aceleración de la gravedad es un valor que es bastante discutido, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, es un valor que se conoce, se sabe de él, pero que cambia, ¿no? Por ejemplo, la aceleración de la gravedad en la costa no será lo mismo que en la sierra, por ejemplo, ¿no? Entonces eso hará que el peso específico también se haga una magnitud variable de acuerdo a la altitud en la cual se encuentre un objeto, ¿no? Claro, eso es cierto. Pero digamos que en un mismo lugar geográfico, siempre nos va a dar el mismo valor. Esto es un dato empírico, ¿bien? Esto es algo que nosotros podemos experimentar, podemos calcular, y este número nos da. Esto describe una aceleración, esto describe un movimiento. A ver, de manera análoga en que yo estoy diciendo que la aceleración de la gravedad es aceleración en dirección horizontal y g en sentido vertical, pasa algo análogo con esto, ¿no? Con este concepto de fuerza y peso. Si yo vectorizo la aceleración, si la vectorizo así, es aceleración. Si la vectorizo así, se le llama g. Con este concepto de fuerza es igual a masa por aceleración, pasa algo similar. Cuando vectorizamos esta fuerza, si este es el vector de fuerza, decimos que una fuerza es masa por aceleración cuando está vectorizado en dirección horizontal. Ahora, nos definen a la fuerza peso como la masa por la aceleración de la gravedad. Entonces, digamos que cuando vectorizamos el peso, ¿cuál es la diferencia entre fuerza y peso? Que llamamos fuerza cuando lo estamos vectorizando en manera horizontal y peso cuando lo hacemos de manera vertical. Pero es exactamente el mismo concepto. Fuerza es igual a masa por aceleración, peso es igual a masa por aceleración. O sea, estamos diciendo fuerza, aceleración, peso, gravedad. ¿Se entiende cómo es analíticamente esto? Ahora, lo que vemos es que esto y esto analíticamente es exactamente lo mismo. Digamos que en dirección vertical, sentido hacia abajo, observamos que hay una aceleración. Eso lo podemos observar. Hay una caída libre, un cuerpo recorre determinada distancia en determinado tiempo, hay una variación de velocidad, por lo tanto hay una aceleración.
Esa aceleración se mantiene constante en un mismo lugar geográfico, digamos, que puede ser 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, ¿por qué pasa esto? Y le ponemos la G porque evidentemente estamos tomando como una ley algo que es una teoría, que es una de las observaciones o posibles teorías de por qué las cosas se caen. Poner en duda ciertas refutaciones desde lo que nos dice Newton, ¿no? O sea, a veces nos dan argumentos que parecen válidos para hablar de la gravedad y sin embargo, mismo desde un estudio técnico no es así. Así que bueno, tal vez tenga algunos errores que un físico los vea y diga, che, esto no es así o no es tan así. Pero en lo concreto, desde lo que nosotros estudiamos, lo que nosotros nos enseñan es lo que van a ver en este video. Así que bueno, los voy a dejar con el video ya grabado de hace tiempo, en el cual... Okay, this is a simple experiment where you're going to show that we can get a book and a piece of paper to fall at the same rate without the use of a vacuum chamber. Okay? So first, let's just go ahead and look at the standard way that they explain this. All right? So we're going to drop the paper and the book, and obviously we know what's going to happen is the book's going to hit first because it's more dense. So go ahead and drop it. Right. Okay? So now we're going to pick it up, and we're going to change. All right? This is what you have. You got the book, and then you got the paper. So we're going to put the paper on the book, all right? And then we're just going to drop the book, and let's watch what happens. It's a miracle. The book and the paper fell at the same rate. Why? Because the book was pushing the density, in this case is a gas, which is air, to the side, allowing it to be in a vacuous state. So you do not need a vacuum to attain this, and this is part of the whole deception of gravity. Cameras on, 2, 1, release. Ready? 3, 2, 1, let it drop. Oh, come on! In your face, Aristotle! Take air resistance out of the equation and you get neck and neck free fall of both objects. You can clearly see the wheel and the much heavier car falling at the same rate. 3, 2, 1! All right, Dean, go ahead and start the vacuum. Finally. Oh, 23 inches of mercury. Holy cow! This is all about the geometry.
Could this truly be the way the molecular structures are properly explained? I believe so. Let's take a look at the forces at work in the nucleus area of these bowl-shaped magnetic fields. Shown here are ordinary non-magnetized 5mm steel balls. These bowl-shaped magnetic fields induce a magnetic field into each steel ball, which causes them to repel each other while at the same time keeping the balls structured together. So this mysterious force not only causes the steel balls to become packed tightly together, but it also keeps them apart. Then it does this while at the same time forming a geometrically balanced pattern, just as we find with molecules. Notice the vibration in all of the steel balls as each new ball is added to the nucleus area. What we see at work here is what I believe would truly be defined as the strong force. I believe it is time to reevaluate our theories of atomic structure and the forces that work therein. Un buen ejemplo para tal interacción se hace evidente en la gravitación, que debe ser más bien denominada compresión universal. Creo que los cuerpos materiales no gravitan entre sí, sino que es el éter el que hace que un cuerpo material presione a otro. Llamamos erróneamente gravitación a este fenómeno. Nikola Tesla. Lo que los científicos hicieron fue hacer un montón de experimentos y verificar que efectivamente la Tierra atrae los cuerpos, pero no hay una explicación de por qué los atrae. Eso sigue siendo un misterio. Esto es muy importante, y no solo en este libro aparece, o sea, hay otras personas que también dicen algo similar. I'd just like to use this Cartesian diver here to show how gravity based on the mass of the Earth is a complete fallacy, and that we do not even need to consider everything depends on the density and pressure of the element that we are in. And all we need to do to make this lid go down in the water is to adjust the pressure of the medium it's in. So if I add some pressure to the bottle by squeezing it, what will happen is the lid goes down. Alright? Yeah? It wasn't suddenly affected by gravity, it was just a change in the pressure around it and the equilibrium of the two being put out of balance. So if I release the pressure again, it rises up. Okay, so it's all to do with the amount of space that the medium is taking up, its volume, and the volume of the air inside here, and the density of the different mediums and the object. Okay, so we can also make a new equilibrium where we have the lid kind of halfway. If I just adjust the pressure a little bit, we can keep it suspended there. Okay, alright, so of course this is by me artificially adjusting the volume that the water takes up and put it under more pressure. Okay, so the same thing happens in the air, and that's the same with the air. We are here on the ground, quite low to the ground, and the air pressure on us is quite extensive. It's quite a force that we all know, and maybe the higher up you get, the less pressure the actual air is putting on you. Same principle as this. You don't need to have the Earth being a certain mass and creating a force which pulls you down to the ground, because the pressure of the air at this level is already pushing us down. And the same with the water.
The deeper down you go, the higher the pressure, and it's all about reaching an equilibrium. Quería preguntaros, hemos hecho el vacío, ¿verdad? ¿Es que el vacío chupa? ¿O es que la presión del aire atmosférico empuja? La presión del aire atmosférico empuja. ¿Cuál es la respuesta? La presión empuja. La presión empuja. La presión empuja. Ah, vosotros sabéis ya mucho. Y se puede analizar desde tal vez cosas que están ocultas y que no conocemos. Pero decir gravedad es una teoría que, bueno, como teoría es válida, pero no por ser válida es verdadera, porque no hay una demostración de esto. No hay una verificación. No está comprobado. Entonces estamos tomando. Empecemos con Erastótenes. Esto está a escala dibujado el experimento que hizo Erastótenes. Vamos a suponer que lo hizo. Dice, si yo supongo que la Tierra es esférica, entonces, haciendo el experimento, acá vendría a estar Asuán, acá vendría a estar Alejandría, los 800 kilómetros, él hace el aljibe, el palo, o el otro palo, o el obelisco, lo que sea, saca este ángulo de 7,2 grados, que no se sabe bien cómo lo sacó, pero ponele que lo saca. Puesto que Eratóstenes concebía que la Tierra era redonda. Eratóstenes se dio entonces a la tarea de hallar el ángulo entre los rayos del Sol y la vertical de una columna en Alejandría. Encontró que esta era de 7,2 grados. ¿Cómo determinó Eratóstenes este valor? Es una excelente pregunta, y actualmente no conocemos con certeza la respuesta. Hoy, entre los historiadores de las ciencias, hay dos teorías que gozan de gran aceptación. Hay dos teorías que gozan de gran aceptación. Entonces saca lo que sería el radio de la Tierra. Al punto al que quiero ir es el siguiente, que si Aristóteles, en vez de decir la Tierra es esférica, entonces si es esférica hago este experimento y me da el radio de la Tierra, también haciendo exactamente el mismo experimento, Aristóteles, con esta distancia de 800 kilómetros y este ángulo de 7,2 grados, podría haber sacado la distancia que hay desde el nivel del suelo al Sol. O sea, tomando como válido el experimento, tomándolo como que verdaderamente lo hizo, él pudo haber hallado dos cosas distintas en dos paradigmas distintas. El tema es dónde se situó él, para ver qué es lo que estaba calculando. Algo parecido pasa con la ley de gravitación universal. Digamos que Aristóteles es clave en la ley de gravitación universal porque es quien saca el supuesto radio de la Tierra. Repito, al sacar el radio de la Tierra podemos sacar su perímetro, su volumen, etcétera, etcétera. Y el volumen es muy necesario para lo que es la ley de gravitación universal. ¿Por qué es muy necesario? Y porque habría que hallar la masa de la Tierra. Entonces,
Vamos a ver qué pasa con la masa de la Tierra. Para que esta fórmula, ecuación, tenga sentido, tenemos que tener conocidos al menos que nos quede una incógnita sola. O sea, acá no sabemos ni la constante G que plantea Newton no la sabía, y tampoco sabía la masa de la Tierra. Él hizo, digamos, una suposición, un estimativo. Vamos a centrarnos en cómo se halló la masa de la Tierra. ¿Cómo sería una balanza que me permita medir la masa de la Tierra? La balanza de torsión que utilizó Cavendish le permitió medir el valor de la constante de gravitación universal. Y cuando Cavendish midió el valor de la constante de gravitación universal, me permitió reemplazar todos los valores en la fórmula y despejar cuánto vale m2, que podría ser en este caso la masa de la Tierra. Fuerza es igual a masa por aceleración, expresada en kilogramos metro, dividido por segundo al cuadrado, es decir, en newtons. Partiendo de la aceleración de un cuerpo al caer y de la ley de la gravedad de Newton, Cavendish ya conocía el producto de la masa de la Tierra por G. Para aislar masa de gravedad, tenía que medir el valor de G. Esto se podía hacer hallando la fuerza entre dos masas conocidas, separadas una distancia conocida. Y se debía realizar con sumo cuidado, ya que la fuerza gravitatoria entre masas de tamaño normal es muy pequeña. Básicamente lo que te dicen es que desde la ley de gravitación universal reemplazan lo que es fuerza por masa por aceleración, entonces te queda, bueno, masa por aceleración es igual a esta ecuación gravitacional, masa se va con masa, de acá que te queda que la aceleración, que en realidad es lo que le llaman la G, es igual a la constante por la masa de la Tierra dividido la distancia al cuadrado. Entonces, distancia al cuadrado y aceleración las tenemos, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, y esto vendría a ser el radio de la Tierra al cuadrado. Por lo tanto, ya tienen lo que es el radio de la Tierra al cuadrado por la aceleración, y eso es igual a la constante de gravitación universal por la masa de la Tierra. De acá podemos despejar. Bueno, este dato ya lo conoces. Si despejamos, nos queda que la masa de la Tierra es 3,98 por 10 a la 14 newton por metro cuadrado sobre kilogramos dividido la constante gravitacional. Hallando la constante gravitacional, despejamos y sabemos la masa de la Tierra. Esto vendría a ser lo que te están explicando. Una barra suspendida de un hilo fino sostiene una masa en cada extremo. Se aproximan dos masas mayores. La fuerza de la gravedad entre las masas hace que la barra oscile. Cronometrando la oscilación de la barra, pudo deducir la rigidez del hilo y, en consecuencia, la fuerza. Cambiando la posición de las masas, hace que la barra gire en sentido contrario para corregir asimetrías en el experimento. Lo que dice es que haya qué fuerza hace el tensor cuando estos dos cuerpos se acercan. La fuerza gravitatoria equilibra a la fuerza de torsión del hilo, la cual depende del periodo y del ángulo de las oscilaciones. No está muy claro cómo Cavendish midió el ángulo. Parece que fue con un telescopio observando desde fuera de la habitación a prueba de vientos, donde había instalado la balanza. Versiones posteriores y más precisas de este experimento miden el periodo con un cronómetro y el ángulo con ayuda de un láser y un espejo solidariamente unido a la barra, como aquí se presenta. Esto se puede decir de esta manera también. Desde esta fórmula despeja lo que sería la constante gravitacional y queda esto, distancia al cuadrado por fuerza sobre el producto de las dos masas, que es lo mismo decir fuerza, masa por G, multiplicado por la distancia al cuadrado, dividido masa 1 por masa 2. Ahí tenés la constante gravitacional. Masa 1 se va con masa 1 y te queda que la constante gravitacional es igual a la distancia al cuadrado por la aceleración dividido la masa 2. Lo que vendría a ser la distancia al cuadrado es la distancia que hay entre los centros de masa de los dos cuerpos, cuánto esta esfera
se acerca esta masa a esta otra por acción de la atracción gravitacional. Al hallar cuánto es lo que se acercan estas dos masas, puede calcular cuál es la distancia al cuadrado, poner la distancia al cuadrado en esta ecuación y halla la constante gravitacional. A mí me parece que sería más adecuado verlo desde esta forma. Pero bueno, estoy explicando de alguna manera lo que dicen en el video. Cavendish inventó la balanza de torsión, un sistema formado por dos masas de plomo unidas por una barra y suspendidas de un hilo. Cuando acercamos a las masas otras dos más grandes por lados opuestos, la atracción gravitatoria en cada pareja es capaz de hacer oscilar la barra. Midiendo el ángulo máximo y el periodo de las oscilaciones, se puede llegar a calcular G. Mediante este delicado experimento, y con sumo cuidado, Cavendish midió la constante gravitatoria e indirectamente obtuvo el peso de la Tierra. Pesar la Tierra fue un logro sorprendente, pero en términos comparativos no es realmente impresionante. Y lo que dice Newton también, otra cosa que propone Newton, que lo propone, es decir, bueno, hagamos una medición de la Tierra desde la desviación de la plomada con respecto a la vertical. Él lo dice desde una montaña de masa calculable. Está diciendo, por ejemplo, es que, bueno, vamos a hacerlo más grande. Vos tenés la montaña, estimás cuál es el centro de masa de la montaña, entonces con respecto a la vertical pondrías una plomada y verías cuál es la atracción que tiene la plomada con respecto a la montaña. Entonces la plomada se desviaría. Exagerado, ¿no? Pero bueno, esto vendría a ser el cálculo por desviación de la vertical. Los primeros intentos para determinar la masa de la Tierra por el método de desviación de la vertical fueron los de Pierre Bouguer, en el Chimborazo en Ecuador, que era un volcán, digamos, ¿no? Newton había establecido que la atracción gravitacional en la superficie de una esfera con masa sería la misma si toda la masa se concentrase en el centro de la esfera. Bouguer trató de determinar la densidad media de la Tierra por dos métodos. Uno, el de la desviación de la vertical, como dijimos recién, y el otro con medidas con péndulos, como hizo Cavendish. El Chimborazo tiene una forma bastante regular, por lo tanto la eligió Bouguer para poder estimar dónde estaría su centro de gravedad. Maskelyne, junto a un grupo de científicos británicos, hizo lo mismo que Bouguer, pero en el monte Chealien, no sé cómo se pronuncia, en Escocia, que fue seleccionado por la Sociedad Real de Londres, una sociedad científica a la que pertenecían, básicamente. Tanto Bouguer como Maskelyne eran astrónomos, por lo tanto lo que hicieron fue establecer dos bases de control a distintas distancias de las respectivas montañas y medir mediante el método de desviación de la plomada basándose en la diferencia de posiciones de distancias entre las estrellas, con respecto a las dos diferentes bases de control en relación con las montañas en cuestión, ¿no? Bueno, como resultado, Bouguer fue consciente de que sus determinaciones de la densidad estaban muy separadas de la verdad, a menos que aceptase que la montaña estaba hueca. En el cálculo de Maskelyne participaron Cavendish y otros científicos también, y determinaron una estimación de densidad de la montaña, y con esa estimación fijaron la densidad media de la Tierra, que la fijaron en 4,5 gramos por centímetro cúbico. En conclusión, todos estos experimentos, o sea, por el método de desviación de la plomada, demostraron que no era posible determinar la masa de la Tierra con menos de un 10% de error. Por lo general en la ciencia, si estamos fuera por un factor de 2 o un factor de 10, lo llamamos horrible error. Incluso decimos algo está mal con la teoría si apenas estamos fuera por un factor de 10. Sin embargo, en cosmología, estamos fuera por un factor de 10 a 120, es decir, 1 con 120 ceros después de él. Este es el mayor desajuste entre la teoría y el experimento en la historia de la ciencia. Michio Kaku. Después un tal Frederick Pettit repitió los experimentos en los Pirineos y observó que la plomada se alejaba en lugar de verse atraída por la montaña. Luego calculó la influencia de los Pirineos sobre la dirección de la plomada en Toulouse y encontró que el valor observado era mucho menor que el teórico, aceptando que este hallazgo era cuasi general. A ver, todas las estimaciones que tuvieron, siempre había una diferencia entre lo teórico y lo que pudieron observar, digamos, ¿no? Y lo que te dicen es que esto pasaba debido a que hay una cierta compensación por efectos de atracción entre las montañas por un mecanismo llamado isostasia. Entonces, cuando nosotros vamos a buscar qué es la isostasia, nos dice que la isostasia es la condición de equilibrio que presenta la superficie terrestre debido a la diferencia de densidad de sus partes,
se resuelve en movimientos verticales y está fundamentada en el principio de Arquímedes. O sea, me estás hablando de densidad. Me estás hablando de que hay una compensación por las densidades entre todos los fluidos y las masas de la superficie terrestre. Eso ya es interesante lo que están diciendo, ¿no? En conclusión, determinar la masa de la Tierra por el método de desviación de la vertical, no se puede. Bien, entonces seguimos teniendo el problema de la masa de la Tierra. Cavendish, ya vimos que Cavendish halló esta constante gravitacional, pero basándose en una suposición de la masa de la Tierra como comprobación del experimento que hizo. O sea, lo que ocurre acá básicamente es que tenemos un problema. O sea, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? O sea, ¿y cuál es el gallo en la ecuación? Esto la verdad que es una incongruencia grande en esta ecuación, digamos. Ahora, entendamos cuando yo les decía de la relación que hay, por ejemplo, entre estas personas, ¿no? Cuando yo hablaba de esta fórmula, esta ecuación reducida, yo lo que estoy diciendo acá, básicamente, es lo siguiente. Newton me dice la aceleración de la gravedad. Cavendish calcula la constante gravitacional G de una manera media extraña porque es un lindo cálculo, pero no se pueden hacer solo cálculos y ecuaciones para determinar algo sin tener la comprobación. Esto se queda en una parte, ¿bien? Después, Booger, Maskelyne, Newton. Acá estábamos hablando de la masa de la Tierra, ¿sí? Que también podríamos llevarlo a Cavendish acá, y inclusive Aristóteles. Digo, la masa de la Tierra, no sé qué onda. Y después tenemos a Eratóstenes, que es el que proporciona el radio de la Tierra, por lo tanto, con el radio de la Tierra se puede sacar el volumen, que es la distancia al cuadrado. Por ejemplo, Brian Mullin es un ingeniero estadounidense, no sé si es canadiense, pero es norteamericano. Y él tiene una serie de videos donde también pone en duda o se plantea qué pasa con lo que es la física y el plano donde vivimos. Acá, por ejemplo, Brian Mullin, después de hacer todo un razonamiento de lo que es la ley de gravitación universal y plantear algo similar a lo que planteo yo, termina llegando a esto, digamos, ¿no? A que esta G puede ser, digamos, el simbolismo de la gravedad dentro de lo que es el símbolo de la masonería. O sea, no es que yo soy el único que lo puede ver así, digamos. Esto es un campo igual para Hiryu, ¿no? Que él domina mucho más lo que es la simbología, pero no quería dejar de, aunque sea, mencionar estas casualidades. Ahora vamos a ver, con respecto al volumen de la Tierra y la masa de la Tierra, ¿qué podemos decir al respecto, ¿no? De todo lo que hemos visto de las maneras de hallar la masa de la Tierra. Volvemos a esta reducción de la ecuación o deducción de la ecuación, donde en lugar de yo poner la masa de la Tierra, estoy poniendo el volumen de una esfera por la densidad de la Tierra. Bien, entonces vamos a ver por un momento qué es la densidad. La densidad generalmente se simboliza con la letra ρ, que me salió media fea, pero bueno, la densidad en la física está definida como la masa sobre el volumen. Entonces vamos a hacer una cosa. Ahora bien, nosotros recién veíamos que Newton estableció que la atracción gravitacional en la superficie de una esfera, con masa obviamente, sería la misma si toda la masa se concentrase en el centro de la esfera. Digamos, si Aristóteles nos da el radio de la Tierra, con el radio de la Tierra podemos calcular el volumen, nosotros podríamos decir lo que pusimos acá. El volumen de la esfera por la densidad del planeta, digamos, nos daría la masa de la Tierra. ¡Qué fácil! Acá ya tenemos. Podemos calcular la masa individualmente de la constante G y ahí podríamos comprobar esto. El tema es el siguiente. Justamente, Newton lo que estaba diciendo, si esta es la Tierra,
su radio, Newton decía que la masa del planeta Tierra podría concentrarse en el centro de la Tierra. Entonces, vamos de nuevo. El volumen de la Tierra lo podemos calcular. De hecho, sabiendo que el radio de la Tierra es 6.371 kilómetros, hacemos 4/3 de pi por 6.371 kilómetros, esto al cubo, y nos da el volumen de la Tierra. Esto nos da 1,0832 por 10 a la 12 kilómetros cúbicos. Vamos a corroborar esto. Vamos a Wikipedia, la Tierra, volumen 1,08321 por 10 a la 12. Bien, bueno, ya tenemos el volumen. Qué bueno, ¿no? Sabemos que Eratóstenes nos dio el radio. Con el radio de la Tierra que nos dio Eratóstenes, suponiendo que era esférica, calculó ese radio. Con ese radio sacamos que este es el volumen de la Tierra. Ahora podemos hacer 1,0832 por 10 a la 12 kilómetros cúbicos por... Esto es igual a la masa, ¿no? Esto vendría a ser el volumen y lo multiplicamos ahora por la densidad. Y la densidad es... a ver qué dice Wikipedia. Sí, mira, tenemos la densidad. La densidad es 5,515 gramos por centímetro cúbico. Que es lo mismo decir 5,515 por 10 a la 12 kilogramos por kilómetro cúbico. Hacemos esta cuenta, perfecto. Masa de la Tierra es igual a 5,98 redondeando por 10 a la 24. Y esto es en, esto se va con esto kilogramos. Vamos a ver qué dice Wikipedia. Tenemos el radio de la Tierra, 6.371. Tenemos la densidad de la Tierra, 5,515 por 10 a la 12 kilogramos por kilómetro cúbico. Tenemos el volumen de la Tierra, que era 1,0832 por 10 a la 12 kilómetros cúbicos. ¿Qué más tenemos? La masa, sacamos la masa, che. Era 5, redondeando 98 por 10 a la 24 kilogramos. La constante gravitacional es igual a 6,673 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado sobre kilogramo al cuadrado. La aceleración g es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Loco, estábamos discutiendo, no sé para qué estamos haciendo este video. Bueno, fuera de sarcasmo y fuera de broma, hablando en serio, a ver, acá tenemos un problema con todo esto. Esto es la aceleración, o sea, la variación de velocidad que se produce cuando dejamos caer un cuerpo en caída libre. Si bien esto varía, podría ser un dato comprobable. Ahora esto, ahora esto, ahora esto, ahora esto, ahora esto. Esto se queda en la nada, se queda en una partecita, en una sola partecita de lo que es el pensamiento científico. Porque son cálculos todos muy lindos, muy bonitos, pero son todos supuestos. Esto no se comprobó. Entonces, ¿dónde queda el método hipotético deductivo? ¿Dónde quedan las premisas de la ciencia? Hasta que esto no se pueda comprobar, esto es pura teoría, porque no se comprueba, muchachos. Esto no se comprueba. Y aparte, vamos a ver algo muy importante. Radio de la Tierra. Masa de la Tierra. Ya vimos cómo calcular una masa. A ver, muchachos, el Pozo Cola, que la profundidad a la que llegó es 12 kilómetros. Para que ustedes vean, esto está dibujado a escala. Bien, es más, vamos a hacer una pequeña medición. Esto son 12 kilómetros a escala. A ver si nos entendemos. Esto es lo máximo que perforó el Pozo Cola en una parte
del planeta si fuese esférico. Este pedacito. En comparación a todo esto. No sé si se dan una idea. ¿Ven lo que es esto? ¿De qué comprobación me estás hablando? No me podés comprobar el radio de la Tierra. No podés hacerlo. Mirá lo que excavaste. Nada. Nada. Dentro de esta corteza, ¿de verdad que perforando 12 kilómetros podés sacar la densidad de todo esto? ¿Cuántas masas hay en la Tierra? ¿Promediando se saca esto? O sea, yo no, la verdad que no lo puedo creer, porque habría que sacar el volumen de todo esto, multiplicarlo por la densidad, pero todos esos cálculos que hicimos, son todos muy bonitos los cálculos, pero esto es pura teoría, es pura teoría. Porque no podemos promediar la densidad de la Tierra. Bien, no la podemos promediar. Miren lo que es esto. Miren lo que es esta pelota. ¿De verdad me decís que vos podés promediar la densidad que hay? Acá hay seres vivos. Acá hay montañas. Acá hay cuarzo, granito, arcilla, petróleo, arena. Y con sus distintas compactaciones, ¿no? Entonces cambia su densidad también. Bien, acá tenemos bosques. ¿Qué más tenemos? Agua. Agua salada, agua dulce. Tenemos una disposición de masas. Mira la cantidad de arena que hay acá, por ejemplo. Tomando como esto que es verdad, ¿no? Tenemos esta masa de hielo acá. Supuestamente esta masa de hielo acá. ¿De verdad me estás diciendo que se puede promediar una densidad? ¿De verdad? Cuarzo, piedra caliza. No sé, la cantidad de densidades que habría que sacar para sacar un promedio son enormes. Y aparte vamos a entrar en una parte que no es solo que me estoy quejando y estoy diciendo, no, ¿cómo puede ser? Mirá la cantidad. No, vamos a hacer las cosas como corresponden y vamos a decir una cosa. Newton decía que podías concentrar la masa completa en el centro de la esfera, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Cuando estábamos viendo lo que es la física, dentro de la mecánica, la cinemática, la estática y la dinámica, dentro de la estática se estudia algo que se llama baricentro. El baricentro vendría a ser el centro geométrico por donde se suponen concentradas todas las fuerzas de un cuerpo o de un sistema de cuerpos y donde ese cuerpo se encuentra en equilibrio y se supone que es el punto geométrico donde ese cuerpo o un sistema de cuerpos ofrecen menos resistencia para ponerlos en rotación. Alguna vez habrán visto esto. Los dos tenedores, escarbadientes. Pum, enganchamos los tenedores. Tuki, equilibrio. Epa, ¿qué pasó? Lo que está pasando acá es que el baricentro de este cuerpo está en este punto. Exactamente en este punto. O sea, fíjense que el baricentro está fuera de lo que vendría a ser la geometría o el volumen de este tenedor o de este tenedor o de este escarbadientes. Está acá. ¿Por qué? Porque eso se calcula. El baricentro puede coincidir con el centro geométrico de un cuerpo, de una superficie, y por lo general se dice que es el centro de equilibrio o el centro de masa. Lo que ocurre es que ese centro sale de cálculo. Nosotros acá tenemos dibujados unos cuerpos y yo dibujé su centro geométrico, digamos, ¿no? Tengo una figura en 2 dimensiones, un cuadrado, donde su centro geométrico, marcando las diagonales, sale donde está. En un cubo es tridimensional, pero es lo mismo, digamos. Sacamos el centro geométrico. En un círculo es muy sencillo y en una esfera, digamos que también. Ahora, ¿qué pasa? El baricentro, el centro de equilibrio, coincide con el centro geométrico siempre y cuando este cuerpo tenga una composición homogénea. Si nosotros tenemos un cubo de acero, bueno, el baricentro va a coincidir con el centro geométrico de este cubo, digamos. Ahora, ¿qué pasa? Si tenemos una esfera, donde esta esfera está compuesta la mitad por plomo y la mitad por oro, el baricentro, ¿ustedes piensan que estaría acá, en el centro geométrico de esta esfera? Bueno, yo lamento decirles que no,
que no está en el centro geométrico de esta esfera. ¿Y dónde está? Y bueno, hay que calcularlo. Yo ya les puedo decir, por ejemplo, que a ver, el cálculo del baricentro se puede hacer en 2 dimensiones o en 3. O sea, acá tendríamos un eje de simetría, ¿bien? En donde acá no hay simetría. Viéndolo de esta forma, así sí hay simetría. Por lo tanto, yo sé que el baricentro va a estar a través de este eje. Pero, ¿a qué distancia? ¿En dónde va a estar? Yo ya les digo que va a estar por acá. Porque la densidad del oro es mayor que la densidad del plomo. Bien, lo que pasa es que yo ya tengo hecho el cálculo para poder corroborarlo con ustedes y mostrárselo, ¿no? Si yo digo que esta mitad es de plomo y esta mitad es de oro, hacemos lo mismo que hicimos con esto en primera instancia, que sacamos su masa. Entonces, bueno, acá hay que hacer un cálculo. En el cálculo, ¿yo qué hago? Saco los volúmenes. Al sacar los volúmenes, busco por tabla las densidades, que la del oro es 19.300 kilogramos por metro cúbico. Multiplicando por el volumen, saco la masa. Sacando la masa, hago un cálculo de baricentro, donde me da que el baricentro está por acá. Más precisamente, aquí. ¿Bien? Y estamos hablando de una esfera solo con dos masas distintas que están repartidas de última geométricamente de manera simétrica. Lo que ocurre es que sus masas son distintas porque sus densidades son distintas. Para que quede claro, digamos, acá yo presento esta esfera con sus dos masas distintas en un eje X y un eje Y, donde, bueno, yo le di 100 metros de diámetro a esta esfera. En lo que es el cálculo, primero yo tengo que sacar individualmente el baricentro de cada uno de estos dos cuerpos, porque no es una esfera entera, es una semiesfera de un material y una semiesfera de otro material. Bueno, calculo independientemente sus baricentros, que en realidad el baricentro da en el mismo lugar para cada una, aunque esto está, digamos, espejado, porque esta semiesfera es homogénea en su composición, y esta también. Ahora, cuando yo veo la esfera completa, no es homogénea. Si bien es simétrica geométricamente, en cuanto a sus masas, es heterogénea. Después que tengo los baricentros individuales, de ahí calculo el baricentro total de esta esfera, donde tengo en cuenta la masa, donde tengo en cuenta las distancias desde los ejes, y acá mezclo lo que es masa con distancias, y acá me da lo que vendría a ser la distancia en X y la distancia en Y. Vemos que el baricentro da en este sitio a 58 metros del eje Y, o sea, sobre el eje X, y a 50 metros del eje X sobre el eje Y, digamos. Este es el centro desde donde gira con menor resistencia este cuerpo, porque esta masa es más densa que esta. Entonces, lo que estaría ocurriendo es que giraría desde este centro, desde su baricentro, y fíjense cómo se desfasa de lo que vendría a ser la posición original, ¿no? Por la diferencia de masas. Esta es la forma en que giraría. ¿Ven? Ahí está el baricentro. Desde ese baricentro yo lo estoy girando. Si yo cambiase la posición y lo girase de esta manera sobre el otro eje, este sería el giro que haría. Así que imagínense en esta cosa que está acá. ¿Cómo haces para calcular el baricentro de esto? ¿Cómo haces para calcular el baricentro de esto? Decime. Yo acá tengo unas carpetas escaneadas cuando estudiaba, bueno, con distintos métodos gráficos y demás para poder calcular los baricentros, pero lo importante, lo que quiero que entiendan, es que para calcular un baricentro, por ejemplo, acá tenemos un sistema de 4 figuras. En este sentido tenemos uno acá, otro acá, otro acá, otro acá. Entonces, tenemos que saber las geometrías de los cuerpos que están en ese sistema de cuerpos, y las masas y las ubicaciones. Bien, hay una relación entre la ubicación de los baricentros individuales de cada masa en cuanto a su superficie o su volumen y las masas que tienen. Hay que tener todo en cuenta para calcular el baricentro. En este sistema, por ejemplo, el baricentro de acá
Da acá. Quiere decir que este es el centro geométrico en donde estarían este sistema de cuerpos en equilibrio y donde ofrecería menor resistencia para ponerlo en rotación. Por lo tanto, si esto fuese el planeta Tierra visto de arriba, el eje de la Tierra estaría acá. Además, ¿qué pasaría con la atracción de gravedad, no? Porque, por ejemplo, si acá tenemos un centro de equilibrio, un centro de masa, coincidente con un centro geométrico de una esfera, acá estaría el principio de que la gravedad atrae a todo cuerpo hacia el centro de la Tierra, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si el baricentro está en otro lado? La forma en que atraerían los cuerpos al centro de la Tierra no sería al centro de la Tierra, sería al baricentro, porque es el centro de masa, digamos. Entonces estas fuerzas irían en este sentido. Por lo tanto, habría pocos lugares donde se equipare la aceleración de la gravedad. Acá la aceleración de la gravedad, por ejemplo, o acá, tendría una componente de dos fuerzas, no de una, porque no está perpendicular. Pasaría esto. Un cuerpo que está en este punto, acá, vendría a ser en el cuadrante de esta esfera, y el baricentro estuviese aquí. La fuerza tiene determinado ángulo con respecto a esta superficie hacia este baricentro. Por lo tanto, esta fuerza se descompone en dos. O sea, el módulo de esta fuerza multiplicado por el coseno de este ángulo nos daría la componente horizontal, y multiplicado por el seno del ángulo nos daría la componente vertical, digamos. Entonces, lo que pasaría acá es que nosotros, en lugar de sentirnos atraídos al centro de la Tierra, habría una fuerza que nos atrae alineada con lo que es el centro geométrico de la esfera, y otra que nos empujaría como en la dirección de una velocidad tangencial, por ejemplo. Aparte, otra cosa, vamos a dibujar otro cuerpo acá. Y decimos que la fuerza de atracción es igual a la constante G por la masa de la Tierra por la masa de otro planeta dividido la distancia entre ellas dos al cuadrado. La distancia entre masas, esta distancia entre masas, se toma de centro de masa a centro de masa. Eso es lo que dice esta ley. O sea, de baricentro a baricentro. Ahora, no podemos hallar la masa de toda esta pelota. Es, no diría imposible, pero hasta ahora lo es. Si el baricentro estuviese acá y esta fuese otro planeta, no sabemos dónde está el centro de equilibrio de este planeta. ¿Cómo vamos a ver el de otro? Y suponiendo que el del otro planeta, si los planetas fuesen lo que dicen que son, estuviese sí en el centro geométrico, de todos modos, esto no sería la distancia D. No sería la distancia D. La distancia D sería de acá hasta acá. ¿Y qué pasaría si el baricentro estuviese acá? O acá. O acá. De este otro planeta. Y bueno, pasaría que la distancia D sería de acá a acá. O sería de acá a acá. O sería de acá a acá. Entonces tenemos una ecuación cuando no tenemos ni idea de qué masa tiene la Tierra, no lo podemos comprobar. No sabemos qué hay en el 98% de lo que hay acá adentro. ¿Me vas a decir que salieron y que saben lo que hay acá también y saben dónde están los baricentros y pudieron calcular? Esto es una cosa muy, muy, muy tramposa. Vamos de vuelta. Esto mirándolo desde el polo norte, ¿no? Tenemos una masa de hielo acá, una masa de agua acá, que esto no es simétrico en lo absoluto. Fíjense lo que pasa para este lado. Fíjense lo que pasa para este lado. Fíjense lo que pasa para este lado. Fíjense lo que pasa de este lado. Estas geometrías que vemos, porque quitémonos de la cabeza los continentes, estos son geometrías, estos son volúmenes. Estos volúmenes tienen solamente desde el nivel del mar hasta la altura máxima que llegue esta geografía, digamos, estos son volúmenes con cantidades de materiales distintos, con distribuciones distintas de las masas. Acá en esta parte es casi todo agua. No podemos hacer, como dice Newton,
bueno, sí, la densidad de la Tierra debe ser 5 o 6 veces la del agua. No, che, no se puede. Y además, estamos hablando de que esto no solo que tiene masas distintas, tiene geometrías distintas, están ubicadas de manera aleatoria, no es que responden a una ubicación simétrica para que esto gire desde este centro, como nos dicen. Porque no tiene nada que ver con la inclinación de 23,4 grados del planeta Tierra esto, no tiene nada que ver con la inclinación. Tiene que ver por dónde pasa ese eje, no si el eje está inclinado o no está inclinado. Porque, ¿qué pasaría si el eje de la Tierra, en vez de pasar por acá, pasara por acá? ¿Cómo comprobás esto? Y esto lo estamos viendo, digamos, solo en lo que es la superficie. Miremos qué pasa en un corte con el tema del baricentro. Esta línea que ustedes pueden ver, esta línea, este es el espesor. Esto está en escala, o sea, está proporcionalmente a escala. Este espesor que ustedes ven es la profundidad del pozo cola. O sea, no sabemos qué hay acá adentro. No se sabe. Fíjense que yo estoy hablando todo el tiempo desde un paradigma heliocéntrico y de una Tierra esférica. Entonces, suponiendo que la Tierra es esférica, ¿qué hay acá? ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? Ya en esta parte de la corteza, ya vimos que tenemos geometrías distintas, con volúmenes distintos, con densidades, pero no solo distintas, incalculables. Y solo en una superficie y en una profundidad de esto, de esta liñita. O sea que ya solo mirando lo que es la superficie de esta redondeta, andás a ver dónde está el baricentro, porque no es simétrico por ningún lado que lo mires. Y adentro, ¿qué pasa? Tendríamos que suponer que está perfectamente de esta manera todas las capas de materiales que hay, perfectamente. Y aún así no sabríamos si el baricentro está acá. Habría que hacer un cálculo. ¿Y cómo hacemos para saber qué hay acá adentro? ¿Se puede comprobar? Y no, muchachos, no se puede. Si se llegó a esto, no se puede más. Y dentro de esta liñita de lo que hay, no sabemos todas las densidades de todos los elementos y materiales de las masas que están ahí adentro. No lo sabemos. No lo sabemos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si acá tenemos agua? Mirá, me estoy exagerando inclusive. ¿Qué pasa si acá tenemos agua? Ponele, acá tenemos esto elevado un poquito así. Acá tenemos elevado un poquito así acá. Acá otro poquito así, acá tenemos una depresión, ponele, acá tenemos petróleo, esta parte, no sé, hasta acá es todo arena, acá no es arena, acá sube un poquito y es tierra negra, por ejemplo, y acá viene arcilla, limo, acá tenemos, no sé, cuarzo, acá tenemos cavernas con aire subterráneo, yo qué sé qué tenemos acá. ¿Cómo podemos suponer que esto va a dar el baricentro acá? Por ahí el baricentro te da acá. Y la Tierra, ponele que el baricentro está acá, este sería el eje. Entonces la Tierra tal vez giraría desde ahí. Ahora, ¿nosotros observamos eso? No. Nosotros no observamos ni que el eje está acá, no observamos que la Tierra se mueva, no sentimos que nos estemos moviendo a esa velocidad, que tal vez en otro video hablemos de los fundamentos físicos, de por qué sí deberíamos estar sintiendo que nos movemos, pero bueno, estoy hablando de conceptos de la ciencia oficial, de que es un baricentro, de qué es la aceleración de la gravedad, qué es una aceleración, qué es la cinemática, qué es la dinámica, qué dicen los propios científicos sobre la ley de gravitación universal. La misma ciencia te dice de que no está comprobado. Entiendan eso. No soy yo quien está diciendo esto. Yo solamente estoy diciendo lo mismo que la misma ciencia oficial. Pero estaría bueno que nos pongamos a pensar en esto. Esto, si bien cambia, si bien varía, si bien un montón de cosas, esto es algo que podemos experimentar, podemos comprobar. Bien, entonces podemos decir que no el concepto de aceleración de la gravedad, pero sí el concepto de aceleración, podemos decir que esto es un hecho empírico, observable, repetible, comprobable, demostrable. Estamos igualando un hecho empírico con una teoría no comprobada, no demostrada, no verificada, que se queda en teoría. Método hipotético deductivo. Se llegó a esto, a una teoría. Si esto no se demuestra, esto no vale. Bueno, ahora que ya vimos qué es la aceleración, qué es la aceleración de la, entre comillas, gravedad, que vimos que es la ley universal de gravitación de Newton, que vimos que es la constante gravitacional, vamos a decir una cosa. Cuando decíamos que la aceleración es la variación de velocidad, que vale 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, decíamos que eso variaba, que varía este valor. La razón verdaderamente no está clara. Ahora, desde la física, lo que se dice es lo siguiente,
que la aceleración de la gravedad es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. Por lo tanto, cuando aumenta la distancia al cuadrado, disminuye el valor de la aceleración. Y cuando decíamos que la aceleración es la variación de velocidad, ya que estamos, vamos a explicarlo de esta forma, ¿no? La aceleración vendría a ser la variación de velocidad en función del tiempo, o sea, el delta de velocidad sobre el delta de tiempo. Delta es la diferencia, digamos, por decirlo de alguna manera. O sea que el delta de velocidad es la velocidad final menos la velocidad inicial dividido el tiempo final menos el tiempo inicial. Tomando unidad metros sobre segundo y al tiempo en segundos, decimos el segundo estaría dividido por 1. Entonces esto pasa multiplicando, pero de manera inversa, y nos queda metro por 1 dividido segundo por segundo. De acá sale metro sobre segundo al cuadrado. Ya que estamos, lo explicamos. Y esto viene de acá. Acá tengo un resumen de fórmulas de cinemática de cuando estudiaban, donde por ejemplo se deducen las demás fórmulas que utilizamos, la de la velocidad final, la de la aceleración. Si el cuerpo parte del reposo, su movimiento ya está deducida. Yo ya las fui simplificando estas ecuaciones para que me sea más fácil el cálculo, digamos. Y de acá sale que la aceleración es el delta de velocidad dividido el delta de tiempo, que esto viene de acá y esto viene de acá. Vamos a graficar esto, a ver si les parece, porque yo les explicaba que la aceleración es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. Vamos a verlo de manera gráfica. Acá tenemos, por ejemplo, bueno, en escala en AutoCAD, lo que vendría a ser la redondeta, pero no tomada como una circunferencia de radio de 6.371 kilómetros, sino con las medidas que dice, por ejemplo, Wikipedia, cuando vos buscas la Tierra y te dice que tiene un radio ecuatorial y un radio polar. Entonces, digamos que esta es la famosa Tierra achatada en los polos. Este vendría a ser el radio polar, que es menor al radio ecuatorial. Por lo tanto, la aceleración de la gravedad en el ecuador se toma como 9,78 metros sobre segundo al cuadrado. Y en el polo 9,83 metros sobre segundo al cuadrado. Porque esta distancia al supuesto centro de la Tierra es menor que esta. Por lo general se toma 9,8 metros sobre segundo al cuadrado a nivel del mar. Ya que estamos, les muestro por ejemplo esto, o sea, de lo que vendría a ser la superficie de la redondeta esta, 380 kilómetros más, 400 kilómetros más se dice, está la ISS. O sea que a la altura o a la distancia que está la ISS del centro de la Tierra, digamos, valdría 8,71 metros sobre segundo cuadrado la aceleración en la altura donde está la Estación Internacional Espacial. El crecimiento de nuevos sistemas a partir de viejos, sin la intervención de ningún poder divino aparentemente, me resulta absurdo. Esta inconcebible idea de que la materia bruta e inanimada debería, sin la mediación e intervención de algo más que no es material, operar sobre otra materia y afectarla sin estar en contacto mutuamente, como debería si la gravitación fuera en el sentido epicúreo esencial e inherente a ella. Esta inconcebible idea de que la materia bruta inanimada debería, sin la mediación e intervención de algo más que no es material, operar sobre otra materia y afectarla sin estar en contacto mutuamente, como debería si la gravitación fuera en el sentido epicúreo esencial e inherente a ella. Y es esta una razón por la que desearía que no me atribuyeran la gravedad a mí. Que la gravedad debería ser innata, inherente y esencial a la materia, de manera que un cuerpo afectara a otro a una cierta distancia a través del vacío, sin la intervención de nada más, de forma que se atrajeran una a otra mutuamente, me resulta un absurdo tan gigantesco que creo que ningún hombre que filosóficamente hablando tenga alguna formación y facultad competente de pensar puede jamás caer en él. La gravedad debe de estar causada por un agente que actúa constantemente de acuerdo a unas determinadas leyes, pero si dicho agente es material o inmaterial, es una cuestión que dejo a la consideración de mis lectores. Isaac Newton, The Newton Project. Many physicists had a heart attack
when we got news from Geneva, Switzerland, that Einstein might be wrong. All hell broke loose in the physics community. Every physicist I know is taking a position on this hot topic because relativity is the foundation of modern physics, along with the quantum theory. But to a physicist, this is a disaster. It means that the foundations of modern physics have to be called into question. That kind of scenario might be possible if the speed of light is not so special. Not to mention that we'll have to recalibrate everything. The age of the universe, the age of stars, the distance to the stars, the basic structure of modern electronics has to be changed, the GPS, nuclear weapons, all of that would have to be recalibrated and rethought through if Einstein's theory of relativity is wrong. Einstein's theory of relativity is wrong.